El 5 de octubre de 1971, México presentó ante la Organización de las Naciones Unidas el conjunto de los principios fundamentales de su política exterior y de las ideas que definen con claridad y limpieza su postura ante los problemas que afectan al mundo. La voz de Luis Echeverría, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, precisó ante la 26ª Asamblea General de la ONU lo que pensamos sobre el derecho y la paz, valores esenciales de nuestra actividad política internacional. Postuló el respeto que debe prevalecer en las relaciones de los países más fuertes y las naciones de menor desarrollo. Rechazó las teorías del poder y en un mundo convulsionado por el uso frecuente de la fuerza y por la justa inconformidad de los más débiles, afirmó el imperativo de encauzar por senderos de paz la aspiración humana de libertad y justicia. En este álbum se encuentra también el discurso del jefe del Estado mexicano ante el Grupo Latinoamericano de las Naciones Unidas, que prolonga las reflexiones entregadas a la Asamblea General. Creemos que estas palabras, expresión de una política exterior independiente, deben ser objeto de atención y análisis. Sustentan los principios que han sido la pauta de nuestra historia y tienen el valor de un compromiso frente al mundo y frente a nosotros mismos. Escuchémoslas. Adam Malik, presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas, inició así la sesión la mañana del martes 5 de octubre de 1971. The 1952nd plenary meeting of the General Assembly is called to order. The Assembly will hear this morning a statement by the President of the United Mexican States. At the conclusion of the President's address, I will accompany him out of the hall and return shortly afterwards for the second item on our agenda for this morning. May I now request the Chief of Protocol to escort His Excellency Mr. Luis Echeverría Alvarez into the hall. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Mr. Luis Echeverría Alvarez, President of the United Mexican States, and invite him to address the General Assembly. Señor Presidente, señores representantes, expreso a usted, señor Presidente, en nombre del pueblo y del Gobierno de México, nuestros cordiales parabienes por su merecida elección, que nos garantiza la imparcialidad y eficiencia necesarias para desahogar atinadamente los problemas que deberán examinarse en este periodo de sesiones. México mantiene su fe en nuestra organización, no obstante los quebrantos que ésta ha sufrido, porque sigue contribuyendo en mucho mayor medida de lo que habitualmente se reconoce
a la evolución de la comunidad internacional y porque auspicia, en igualdad jurídica, el diálogo permanente, a pesar de diferencias ideológicas o económicas, entre las naciones del mundo. México es producto de un amplio mestizaje étnico y cultural que nos hace partícipes de diferentes civilizaciones. Surgimos a la vida independiente hace 150 años, en una época caracterizada por el reajuste en las esferas de dominación mundial. Después, durante más de un siglo, sufrimos amenazas constantes a la integridad territorial, invasiones extranjeras, pérdida de una gran parte de nuestro territorio y exacción sistemática de nuestros recursos. La historia de nuestra República es en buena parte el reflejo de una batalla sostenida por el pueblo mexicano para liquidar la herencia del colonialismo y para evitar la injerencia externa en los asuntos nacionales. Por nuestro origen y por las difíciles circunstancias en que nos hemos desenvuelto, somos un país celoso de su libertad y de la de todos los pueblos de la tierra. A ello se debe que los principios rectores e invariables de nuestra política internacional sean la proscripción del uso de la fuerza, la solución pacífica de las controversias, la no intervención, la igualdad jurídica de los estados y la libre autodeterminación de los pueblos. No es mera coincidencia que hayamos participado con entusiasmo desde sus inicios en los trabajos de las Naciones Unidas y que hayamos cumplido rigurosamente los compromisos contraídos con apego irrestricto a los ideales en que se funda la existencia de la organización. Mi presencia en esta asamblea es para ratificar la adhesión de México a los principios de las Naciones Unidas y manifestar su confianza en el pronto advenimiento de una genuina democracia internacional, tanto en lo político como en lo económico. Los temas comprendidos en la agenda de este 26 periodo de sesiones son de singular trascendencia para el presente y el futuro. Con el recuerdo que México tiene de su revolución de independencia, es motivo de grave preocupación para nosotros la situación de los millones de seres humanos que en diferentes regiones aún no la han conquistado. Si desde 1945 hemos sido partidarios de que la organización tuviera un carácter universal, es fácil entender la satisfacción con que hemos visto un constante aumento de sus miembros que de 51 han pasado a 130 con el ingreso de Bután, Qatar y Bahrein. Un avance trascendental para realizar el principio de universalidad será dar la bienvenida durante el actual periodo de sesiones a los representantes de la nación que alberga en su territorio la cuarta parte de la población del mundo, la República Popular de China, y su consecuente ingreso al sitio que le corresponde en el Consejo de Seguridad. Al mismo tiempo, será necesario reconocer que la soberanía y la integridad territorial de la nación china son jurídicamente indivisibles. De la paz concebida como el primero entre los valores de la convivencia humana, dimana el imperativo categórico del desarme, comenzando por el nuclear. México ha venido aportando su decidida cooperación a los trabajos en pro del desarme en todos los foros en que ha participado, y muy particularmente en esta asamblea y en el comité especializado en la materia. Convencidos, además, de que la mejor forma de predicación es el ejemplo,
Pusimos nuestro mejor esfuerzo en llevar a feliz término la empresa de la proscripción de las armas nucleares en América Latina, que culminó en la concertación del Tratado de Tlatelolco. Gracias a este instrumento latinoamericano, existe hoy una zona militarmente desnuclearizada que abarca ya una extensión de cerca de 7 millones de kilómetros cuadrados, con una población de alrededor de 120 millones de habitantes. A este respecto, nuestra gratitud para UTANT, quien en la memoria correspondiente a este año hace un nuevo llamamiento a todas las potencias nucleares para que garanticen la inviolabilidad nuclear de la zona materia del Tratado de Tlatelolco mediante la firma y ratificación del Protocolo Adicional 2 de dicho instrumento, fundada petición que mi país ha venido haciendo y que en esta oportunidad reitero de la manera más firme. La lucha armada que se produjo en el Medio Oriente en la primavera de 1967 ha creado una grave situación, cuyo pronto arreglo no incumbe exclusivamente a las partes directamente afectadas por ella, sino también a todos los demás miembros de la comunidad internacional, ya que hay sólido fundamento para estimar que ese conflicto constituye el más alarmante elemento potencial de una confrontación entre las llamadas superpotencias. Seguimos creyendo que la resolución 242 que aprobó unánimemente el Consejo de Seguridad el 22 de noviembre de 1967 es el instrumento adecuado para poner fin a la explosiva contienda. Con respecto a la grave situación que se ha producido por la presencia de varios millones de refugiados pakistanos en la India, México demanda los esfuerzos de la comunidad internacional para encontrar a la mayor brevedad posible la solución que permite el retorno de esos desamparados a sus hogares. El mar, que geográficamente nos separa, debe jurídicamente unirnos. Por eso habremos de esforzarnos en lograr un código sistemático, uniforme y equitativo en la materia. Quizás los dos problemas sobresalientes que habrá de resolver la próxima conferencia sobre el derecho del mar son el establecimiento de un régimen de los fondos marinos y la determinación de la anchura del mar territorial. El primero debe enfocarse basándose en los 15 principios aprobados por la Asamblea General el año pasado, partiendo fundamentalmente de aquel que califica los mencionados fondos marinos como patrimonio común de la humanidad. Reconocemos la validez de las preocupaciones de varios países hermanos de América Latina que reclaman ámbitos marítimos mayores de 12 millas, con base en los justificados propósitos de aprovechar, en beneficio de sus nacionales, los recursos que cada día resultan más necesarios para su subsistencia y a fin de evitar que pescadores de lejanas tierras vengan a apoderarse de los mismos. Es hora de definir adecuadamente el interés especial que tiene el Estado ribereño en el mantenimiento de la productividad de los recursos que se encuentran en los mares adyacentes a sus costas y su lógico corolario que se traduce en la facultad soberana de establecer zonas exclusivas o potenciales de pesca. Los problemas del medio ambiente y el desarrollo no pueden ser resueltos por acción aislada de cualquier país, ni siquiera por la acción conjunta de un grupo de naciones. Se requiere una movilización general, ya que, en última instancia, se trata de proteger al protagonista real del drama que contemplamos, el hombre. Es incuestionable, por ello, la relevancia de la conferencia sobre medio humano que se celebrará el próximo año en Estocolmo. Allí no solo se analizará la posibilidad de la coordinación de los esfuerzos, sino que tendrá que partirse del hecho definitivo de que las mayores porciones de la superficie terrestre y de la atmósfera se hallan fuera de los límites de la jurisdicción de los estados y por lo mismo
Su preservación exige acuerdos internacionales. Los problemas son distintos en cada región e incluso en cada ciudad. Las soluciones deberán adecuarse a necesidades siempre específicas. La industrialización tiene a menudo efectos contaminantes, pero evidentemente no deberá tratar de frenarse el proceso de desarrollo, ni menos aún aceptarse medida alguna para detener en países débiles el avance industrial. La estructura política del mundo es ahora radicalmente distinta de lo que era hace un cuarto de siglo. A la sombra de una paz armada, en tiempos de incertidumbre y de temor, se aceleró, no obstante, el proceso de liberación de muchas naciones antes sujetas al coloniaje. Formulo votos porque a la era de descolonización política que hemos vivido suceda otra de descolonización económica, significada por el progreso compartido entre las naciones y por su actuación solidaria y efectiva en la solución de los problemas que a todos nos atañen. La estratificación desequilibrada de la comunidad mundial ha resultado de un proceso histórico en el cual un grupo de naciones tuvo temprano acceso a los beneficios de la civilización moderna. La lucha por el poder de los países más desarrollados llevó aparejada la distribución de las ventajas que para ellos se derivaban de sus posiciones predominantes y el establecimiento de sistemas de explotación que han persistido hasta nuestros días. Ahora corremos el peligro de que en la búsqueda de nuevos equilibrios prevalezcan intereses parciales, de visión limitada, sobre una previsora voluntad de cooperación. El único medio posible para evitarlo es el de la razón, y este es su foro. Es el de la verdad, y esta debe ser su tribuna. Las naciones pobres deben establecer, unidas, las bases y las fronteras sobre las cuales, y no más allá de las cuales, participen decorosamente en la comunidad mundial, porque para ellas las relaciones internacionales no se plantean en términos de dominación, sino de autonomía y desarrollo. Rechazan las anacrónicas teorías del poder y postulan que la independencia de las naciones ha de conducir al abandono de sistemas oligárquicos y al establecimiento de una sociedad democrática a nivel internacional. No habrá paz en el mundo mientras no se reajusten a fondo las relaciones económicas entre las naciones. Tan grave es hoy la amenaza de la guerra nuclear como el incremento de la desigualdad entre países ricos y pobres. Los mecanismos de comunicación han modificado las nociones de tiempo y espacio, y los pueblos de todas las razas y de todas las regiones van encontrando por fin el lenguaje de una civilización universal. Esto agudiza los contrastes, hace menos tolerable la pobreza, más patentes las injusticias de la guerra de agresión y las faltas que se cometen en contra de la cooperación internacional. Reflexionemos en lo negativo de la prolongación de prejuicios por los que se menosprecia a pueblos de razas y culturas distintas de los países poderosos. Pensemos hasta qué punto la ausencia de solidaridad en medidas que desafían el trabajo paciente de las Naciones Unidas es una expresión diferente de los mismos móviles que conducen a la guerra. Un gran mérito de las Naciones Unidas es haber visto a muchos pueblos, no como lo que eran hasta hace unos años, sino como lo que pueden llegar a ser en el futuro. Luchemos por el advenimiento de una era económica, social y política igualitaria y destruyamos los nexos de servidumbre
para que todos los pueblos realicen cuanto antes su potencialidad creadora. Encaucemos por senderos pacíficos las justas aspiraciones a la libertad, la salud, la alimentación, la vivienda, la educación y el pleno empleo. Las demandas de la mayoría internacional no deben ser desoídas. Nuestros pueblos buscan respuestas y soluciones a problemas que arrastran desde hace muchos siglos y ahora quieren encontrarlas pronto. El carácter y la evolución de los cambios que se están operando en vastos continentes dependen en mucho de la actitud que asuman ante esas demandas las naciones más poderosas y de la eficacia de los mecanismos de cooperación. Se están diluyendo los antagonismos característicos de la posguerra. Es preciso evitar que las frustraciones y la reacción contra el trato poco equitativo den origen a una nueva y radical división del mundo entre los países privilegiados y los que luchan por abandonar el subdesarrollo. No obstante, ningún país o grupo de países, por poderosos que sean, pueden arrogarse la conducción exclusiva de los asuntos mundiales, ni menos aún la tutela de las demás naciones. Vivimos en estos días las consecuencias negativas de sistemas que no fueron diseñados para satisfacer a largo plazo las auténticas necesidades de la comunidad internacional. La situación económica por la que atraviesa nuestro planeta revela la existencia de una profunda crisis originada en la deficiencia de los mecanismos reguladores creados al término de la Segunda Guerra Mundial, que conciliaron los intereses de los países más fuertes y establecieron un sistema financiero notoriamente favorable a una economía dominante. La preocupación generalizada por el subdesarrollo estaba entonces lejos de adquirir jerarquía en los organismos responsables de asegurar la paz. Se trataba, sobre todo, de reconstruir la economía de los países más evolucionados, restablecer las corrientes internacionales y definir las esferas de influencia política. Los criterios de la mayoría estuvieron ausentes en las decisiones que quisieron crear un mundo a la medida de los más poderosos, al punto que los desarreglos que actualmente se observan fueron provocados porque se alteró incluso en forma sustancial el nivel económico relativo entre los países ricos. Por fortuna, la solidaridad de las naciones en vías de desarrollo constituye hoy una fuerza política en la formulación de nuevas estrategias. Sabemos que cada uno de los principios enunciados en el Consenso Latinoamericano de Viña del Mar, en la Carta de Tequendama, en la de Argel, en la Resolución 2626 de la Asamblea General, está respaldado por millones de seres que forman la parte más numerosa de la humanidad. El proceso de liberalización del comercio mundial llevó muchos años de penosas negociaciones. Al adoptarse el Sistema General de Preferencias, contemplamos el futuro con relativo optimismo, a pesar de que la desgravación afectaba solo las barreras arancelarias y no las restricciones cuantitativas derivadas de cuotas de importación. El principio según el cual las naciones industrializadas conceden ventajas arancelarias a las más pobres a fin de que éstas puedan venderles en condiciones competitivas sus productos manufacturados, significa un paso adelante en el camino para compensar el desequilibrio existente entre los países con diversos grados de evolución, sobre todo si se considera que los países en crecimiento conceden, de hecho, ventajas arancelarias a la importación de los productos de las naciones industriales.
porque no pueden prescindir de los bienes de capital, maquinaria y equipo necesario para su progreso. Recientemente hemos vivido fenómenos que contrarían los resultados modestos pero positivos obtenidos hasta la fecha. Nos satisface que esta Asamblea General, al convocar la tercera Conferencia Mundial de la UNCTAD, haya advertido su profunda preocupación por las tendencias de algunos países hacia la intensificación del proteccionismo que lesiona los intereses vitales de las naciones menos evolucionadas e impide el cumplimiento de las metas del segundo decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Creo mi deber señalar que la imposición de un gravamen adicional del 10% ad valorem a las importaciones norteamericanas vulnera los intereses de mi país, así como los de todas las naciones en vías de desarrollo. A una carrera armamentista no debe suceder una carrera proteccionista. Sufrimos ya la transmisión de las tendencias inflacionarias de las grandes potencias. Hoy se nos trasladan las consecuencias del déficit de su balanza de pagos y de fenómenos internos de desempleo. Los países industrializados deben tener presente que las barreras arancelarias, temporales o permanentes, no solo son injustificadas e innecesarias si se aplican a los países pobres, sino tienen para ellos resultados contraproducentes. La mayor parte de los países en vías de desarrollo ya tenía una balanza deficitaria que ahora se deteriorará aún más. Sus productos manufacturados apenas comienzan a ingresar a los mercados de las naciones industrializadas y lo único que puede lograrse con estas medidas es que reduzcamos el volumen de nuestras importaciones. Por otra parte, el mundo en vías de desarrollo presta su cooperación a los estados más industrializados desde hace muchos años, al permitirles invertir en sus países y obtener altas utilidades, al convertirse en importantes clientes de sus exportaciones y al abastecerlos de materias primas que ellos procesan y que les permiten comerciar de nueva cuenta con otras potencias económicas. México reitera los principios enunciados en el Manifiesto de América Latina, que es el consenso unánime de los países miembros de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana ante la coyuntura planteada unilateralmente por los Estados Unidos de América el 15 de agosto último. Renueva también su apoyo a las tesis que integran la estrategia internacional para el segundo decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que recogen, en su mayor parte, los principios sostenidos por los países del Grupo de los 77, cuyo número ha aumentado considerablemente. Respecto a la reorganización del sistema monetario internacional, la opinión y las necesidades de los países en vías de desarrollo deberán ser objeto de atención especial. Para asegurar su eficacia, habrá de contar con el acuerdo de todos, de manera que sin dificultad se sometan a sus reglas. Deberá concebirse no como un instrumento al servicio de las economías más poderosas, sino como un factor de expansión de la actividad económica, asegurando el suministro de flujos crecientes de capital hacia los países que lo necesiten en condiciones óptimas de plazo y de interés. Nuestro país concede una importancia particular al intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos. Por ese motivo, observa atentamente los trabajos del Grupo Intergubernamental de Transmisión de Tecnología. Tenemos la certeza de que el contenido de su informe contribuirá a la formulación de políticas nacionales e internacionales para superar los obstáculos que se oponen a una acción pública y multilateral. Los avances logrados en el campo de la cooperación económica, si bien no se han traducido en resultados espectaculares,
ya han encontrado ya los serios obstáculos a que me he referido, modificaron ya, ciertamente, los principios sobre los que reposaba la teoría del comercio internacional. Confiamos en que la conferencia mundial, que habrá de celebrarse en Chile el año próximo, logra al fin cristalizar los principales puntos en los que el mundo en desarrollo cifra ahora sus esperanzas. Si la cooperación multilateral puede ser un factor de progreso, el engrandecimiento de cada país será ante todo producto de su esfuerzo y de su propia responsabilidad. México, como todos los países de América Latina, está empeñado en una ardua carrera contra el tiempo para asegurar el acceso de sus habitantes a niveles superiores de bienestar general. Sus objetivos están centrados fundamentalmente en el campo de la productividad y de la modernización de la economía agropecuaria, en la reorientación de la política industrial, la redistribución del ingreso, la formación de recursos humanos, el saneamiento de las finanzas públicas y el acceso de todos a la educación. La integración económica es un instrumento colectivo para acelerar el progreso de América Latina, cuya realización debe constituir uno de los objetivos de la política nacional de cada uno de los países de la región. La integración es un proceso irreversible, toda vez que nuestros pueblos saben que no pueden quedar al margen de la tendencia hacia la formación de áreas económicas mayores, por lo que México tiene especial interés en hacer más estrechas y dinámicas sus relaciones económicas con todos los países vecinos y hermanos. Para ese fin, será menester prestar mayor atención, entre otros mecanismos, a los acuerdos de complementación industrial de los Estados miembros de la ALALC, aumentar los márgenes de preferencias que ya existen, propiciar el establecimiento de empresas multinacionales genuinamente latinoamericanas, procurar sustituir nuestros deficientes de productos agropecuarios con otros del área y mejorar los mecanismos de financiamiento regional para facilitar la exportación de artículos manufacturados y semimanufacturados a terceros países. México reitera, en esta ocasión, su apoyo al proceso de integración latinoamericana y manifiesta su anhelo de que ésta llegue a ser una amplia realidad. En el momento actual, no hay motivos que justifiquen un exagerado optimismo respecto al futuro inmediato, pero nos esperanza y alienta saber que hay hombres de todas las razas e ideologías que aportan el mejor de sus esfuerzos a la formación de un orden justo. Entre ellos, uno de los más insignes es U Thant, nuestro secretario general, quien ha consagrado a la causa de la paz lo mismo su inteligencia y decisión que su generosa capacidad para persuadir y conciliar. Según ha anunciado, este será el último periodo de sesiones de la Asamblea en que desempeñe su elevado cargo. Desearía renovar a U Thant en esta ocasión el homenaje de México por los inapreciables servicios que ha prestado a las Naciones Unidas a lo largo del último decenio. He pasado revista, con la brevedad que la ocasión impone, a los temas, a mi juicio, de mayor significación entre los muy numerosos de nuestro programa. A vuestra meditación, señores representantes, entrego estas reflexiones. Ningún depositario mejor de ellas que este foro, por excelencia representativo de la opinión mundial y de los anhelos del género humano. Al despedirme de vosotros y al agradecer la benevolencia con que habéis querido escucharme, termino refrendando mi confianza y la de mi pueblo en el porvenir de las Naciones Unidas. De la humanidad es nuestra organización, simultáneamente, pauta y espejo, y nuestra fe en su porvenir, por ende, es paralela a la que tenemos en el hombre y en su destino. De avances y retrocesos, victorias y derrotas, se va conformando la historia, pero a la postre,
hay siempre una superación irreversible. Lo que se ha logrado en el ámbito interno con la constitución del Estado de Derecho debe obtenerse en el ámbito de la comunidad internacional, en cuya edificación estamos todos empeñados. Idealmente está delineada su estructura en nuestra Carta Constitutiva y cada uno de sus principios y propósitos representa para nosotros un reto cotidiano al que cada día también hay que dar adecuada respuesta. On behalf of the General Assembly, I wish to thank His Excellency, the President of the United Mexican States, for the important address he has just made. La voz del presidente Echeverría fue nuestra voz. No hubo en ella nada que no correspondiera al legado de nuestra historia, a la recia dignidad con la que siempre nos hemos presentado ante el mundo. Sus palabras, que serían más tarde verificadas por los hechos, declararon la unidad e indivisibilidad de la soberanía de China. Rechazaron los procesos de colonización económica y llamaron a la solidaridad de las naciones en vías de desarrollo, a la proscripción del uso de la fuerza y a la integración de los países de América Latina. Y América Latina, esa vasta región, ese pueblo hermano al que nos unen origen y propósitos, habría de ser, al término de la intervención ante la Asamblea General, el punto de partida de otras reflexiones. En una sala del edificio de las Naciones Unidas, el presidente de México habló ante los delegados latinoamericanos para señalar una vez más la unidad como camino y el esfuerzo común como única vía hacia la plenitud. Pero la urgencia de los días que vivimos, dijo el presidente Echeverría, no debe hacernos olvidar el humanismo de Latinoamérica. En nombre de los delegados de América Latina, habló el señor José Luis Molina, embajador de Costa Rica. Después, habló el presidente de México. Siéntense, por favor, señores. All right, gentlemen. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Se abre la sesión del Grupo Latinoamericano para recibir al señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien nos ha hecho el honor de asistir a esta reunión con nosotros. Señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos, doctor Luis Echeverría Álvarez, me corresponde el privilegio de daros la bienvenida a nuestro grupo latinoamericano. Venís, señor presidente, como un gentil hombre de bien, no solo por vuestros méritos de gobernante, sino porque además habéis llegado a la Asamblea General de esta organización mundial a predicar la paz, el progreso y el entendimiento entre todos los hombres. Leísteis un alentador mensaje de paz para todos los pueblos,
con la clara convicción de que esta es fundamental para la supervivencia del ser humano y de que solo se logra a base de una firme acción dirigida hacia el progreso que lleve a mejores condiciones de vida espiritual y material a los habitantes de nuestro planeta. Mejores oportunidades para el desarrollo de la inteligencia y la expansión del espíritu, al par que un digno medio de vida, son las verdaderas aspiraciones de paz del hombre latinoamericano. Pero buenas condiciones de vida, libre determinación, igualdad y eliminación de toda clase de discriminación, respeto a la dignidad del hombre y libertad a su conciencia, no son posibles sin una decidida acción y un claro pensamiento de los hombres que gobiernan. Gobernar es educar, dijo un gran latinoamericano. Educar en el pensamiento y educar en la acción. Y sabemos del incansable esfuerzo que en este sentido ejerce vuestro gobierno en la noble tierra mexicana. Esfuerzo en el que también estamos empeñados todos en nuestro continente para salir adelante superando nuestras limitaciones. Esperamos que en un futuro no muy lejano podamos llevar a feliz término vuestras aspiraciones, que son también las nuestras, porque América Latina ha demostrado ser el continente de la esperanza y del pensamiento y la acción en pro de las mejores causas para el bienestar de sus hijos. Nos lo dice nuestra historia, los comuneros allá por el 1600, nuestras guerras de independencia con tantas gestas heroicas, la Guerra Federal de Venezuela, la Gran Revolución Mexicana, para citar tan solo unos pocos hechos, son ejemplos de nuestra constante lucha por contribuir al mejoramiento de la humanidad. América Latina tiene un permanente deseo de superación y quiere lograr el progreso económico y social que le asegure medios dignos de vida y goce pleno de los bienes de la cultura, a fin de que dentro del marco de la justicia y del derecho vayamos enrumbando hacia nuestro objetivo de hombres dignos dentro de una sociedad justa que nos asegure la paz. Tenemos claro, como ya lo dijisteis, que hay que trabajar duro en el presente para vivir mejor en el futuro. El tiempo apremia y las necesidades crecen. Por eso, vuestro mensaje a la Asamblea General esta mañana conforta y alienta, pues es un mensaje de paz y de progreso basados en el pensamiento y la acción del gobernante puestos al servicio del hombre. En nombre del Grupo Latinoamericano, os deseo el mejor éxito en vuestra gestión y formulo los mejores deseos de prosperidad para vuestro país y para vos, señor presidente, así como para que el mundo pueda comprender el mensaje de un gran país de nuestra América Latina que desde hace muchos años lanzó al mundo una gran solución de convivencia por boca de uno de vuestros grandes patricios. Entre los hombres como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Muchas gracias, señor presidente, por vuestra amable visita. Muchas gracias, señor. Mi agradecimiento lleno de cordialidad a los representantes de los países de esta América nuestra por haber tenido la gentileza de invitarme a tener esta reunión con ellos
que nos permite conocernos personalmente para que en forma recíproca ratifiquemos los viejos anhelos que han iluminado desde principios del siglo pasado, desde los días en que logramos nuestra independencia, esos propósitos que abrigamos y que mantenemos enhiestos a través de las distintas vicisitudes que atravesamos. Si a principios del siglo pasado las ansias incontenibles de libertad, el deseo de que cada comunidad gestada en los 3 siglos de colonia tuviera su personal e individual expresión, nos llevó a un proceso de rápida dispersión. Si después las urgencias regionales de una vigorosa afirmación nacional nos llevó a situaciones de contraposición fatal e insoslayable por las propias energías contenidas durante los días de la colonia, la coyuntura contemporánea nos ha acercado y nos ha dado la renovación de un común denominador que ahora constituye nuestra principal convicción y nuestra fuerza esencial. Países en general que de la vieja agricultura y de la vieja ganadería y de la producción de materias primas tratan de llegar a un desarrollo industrial que los libere de dependencias tecnológicas y económicas, es preciso que aceleremos el proceso contemporáneo. Que si somos productores de materias primas semejantes, aprendamos mejores caminos de solidaridad para defender esos precios que nos permitan una más rápida industrialización por el equipo y la planta industrial que compremos en mejores condiciones. Que no nos resignemos, como a veces se ha querido, a las condiciones tradicionales de la producción agropecuaria. Que tengamos la convicción de que tenemos las mismas capacidades que los hombres de cualesquiera otras latitudes para la vida industrial. Que sin alejarnos del equilibrio con la naturaleza y de viejos valores humanos, familiares y sociales, de los que somos poseedores, sepamos también aprovechar los instrumentos de la economía moderna y de la civilización contemporánea para quitarnos de los restos de coloniaje que aún padecemos. Que el viejo humanismo latinoamericano presida e inspire las urgencias de los días que vivimos. Yo exhorto a los representantes en las Naciones Unidas de los países de Latinoamérica a mantenerse unidos, a intercambiar puntos de vista con frecuencia, a redescubrir siempre los factores de interés común. Y si es motivo de aliento, saber que tenemos un común origen histórico y que hay muchas semejanzas que nos atraen, que aprendamos que las diferencias que sobrevivan deben de ser secundarias
y que debemos de presentar un frente común en todos los problemas en donde haya un interés común, siendo muchos ciertamente estos problemas. Días de incertidumbre, de reajuste económico e ideológico, de cambio de la constelación del poder y de la influencia internacional, vive la Tierra en esta época. Que haya una inspiración permanente en el mensaje vivo y palpitante de los adalides de la independencia de cada país latinoamericano. Que inspiremos con humildad nuestra conducta en el gran esfuerzo que ellos hicieron por darnos la independencia que nosotros debemos de preservar y de fortalecer. Y que dejemos un mensaje también, una herencia a las generaciones del porvenir, para que en un mundo lleno de contradicciones, en transformación, tengan la luz necesaria en sus reflexiones y el esfuerzo que desarrolle toda su potencialidad humana para que América Latina adquiera el equilibrio entre los fines y los medios, entre sus propósitos de cultura integral y de justicia y los instrumentos económicos y materiales de que debe disponer para realizarlos, a efecto de que el subdesarrollo acelere los esfuerzos que ahora realiza para alcanzar la plenitud que queremos los latinoamericanos. Sin afanes trasnochados de preeminencia, sin ver con desconfianza ninguna de las vicisitudes o de los esfuerzos de la búsqueda de nuevos caminos que ningún país latinoamericano, de acuerdo con sus peculiares antecedentes históricos o sus especiales problemas contemporáneos, pueda afrontar. Démonos siempre la mano, estemos siempre sin suspicacia por diferencias políticas circunstanciales, unidos en todo aquello que necesite la unión, que insisto es mucho. Si comparecer ante la Asamblea de las Naciones Unidas produce una especial emoción, esta es de una naturaleza distinta ante los representantes de los pueblos hermanos de Latinoamérica. Es como regresar al hogar mismo, a los viejos orígenes, al calor de los viejos adalides comunes que siguen dando a nuestra lucha en cada país el vigor que cada país requiere para sobrevivir, prosperar y resolver sus problemas. A través de ustedes, señores representantes de los países hermanos de América Latina, envío un fraternal saludo a todos los hombres y a todas las mujeres de los pueblos hermanos, para que sigamos luchando llenos de optimismo y de vigor, a efecto de que lo más pronto posible se cumplan los ideales de América que aún no se han cumplido, para que todo aquello que parezca alejarnos de los ideales con los cuales nacimos a la independencia, todo lo que las circunstancias hagan aparecer como regresivo u ofensivo de esos viejos propósitos, desaparezca
partiendo de esa pasión latinoamericana que no se detendrá ante el cumplimiento de nuestros propósitos originales. Que las contradicciones del mundo, los afanes sutiles o abiertos de intervención económica, ideológica o política no afecten las esencias que poderosamente deben de predominar para que sigamos siendo fieles a lo que quisimos desde los días de la independencia. Agradezco a ustedes profundamente esta reunión en donde late un espíritu común. Les deseo para este periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas experiencias nuevas y renovadas oportunidades que les permitan luchar con nuestra pasión, porque sin pasión nada se logra en la vida, por las justas aspiraciones, las legítimas ambiciones de esta gran patria latinoamericana a la que todos nos enorgullecemos en pertenecer. Muchas gracias. Señor presidente, permítame que tenga la oportunidad ahora de presentarle a los señores cancilleres y señores embajadores de la República Latinoamericana acá presentes.